Buenas tardes, profesor. En esta ocasión vamos a presentar el tema de las diferencias en los regímenes económicos en los gobiernos dictatoriales de Velasco y Fujimori. En el análisis de dos dictaduras, uno dio un golpe militar con el general Velasco Alvarado y otro llegó al poder democráticamente, pero usó la democracia para gobernar como una dictadura. Son dos estilos políticos de gobierno diferentes. Uno es el gobierno de Velasco Alvarado, acentuándose más en el cooperativismo y la nacionalización de las empresas privadas, menoscabando todos los recursos económicos que se tenía o se encontraban en el Banco Central de Reserva del Perú, a través de lo que denominamos subvención del Estado en la canasta básica. Esto trajo terribles consecuencias a los gobiernos de Belaúnde y García, debido a que estos gobiernos no contaron con impuestos para poder solventar la deuda que tenía el Perú con los organismos internacionales. Luego de esto tenemos el gobierno de Alberto Fujimori, que entró como presidente democrático, pero aprovechó los efectos de la democracia y la creación de su constitución para quedarse 10 años en el poder, pero nos instaló una economía neoliberal y a la vez la privatización de las empresas estatales. Sin duda habría que pasar a detallar las características de ambos regímenes para entender las diferencias de ambos gobiernos dictatoriales. A continuación pasaremos a detallar estos aspectos para dar claridad al asunto. Bueno, en el gobierno de Velasco tenemos tres casos principales. En 1968, luego de llevar más de 50 años, el Perú no paga impuestos a la Compañía Internacional de Petróleo, que controlaba los yacimientos de La Brea y Pariñas en Tálara, Piura, por lo cual esta compañía se negaba a hacer otro contrato con el Estado peruano. Sin embargo, accedió en agosto de 1968, donde Belaúnde firmó un acuerdo con el entonces presidente. Eh, en él se les exoneraba todos los impuestos que adeudaba a cambio de que desocupara la brea y la farina. Sin embargo, esta empresa estaría a cargo de la refinación del petróleo. O sea, el Estado le vendería el petróleo en crudo para que la IPC lo refine para su comercialización. Donde se lleva la firma del contrato se tomó como una conquista nacional, especulando un contrato donde Loret Mola salió declarando que faltaba la página 11, en la cual se establecía el precio para la venta del petróleo en el Perú, eh, haciendo que este desencadenara un problema con los militares, en ese entonces con Velasco, que es donde inicia el 3 de octubre, siendo esta llamada el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas o el socialismo militar peruano, que se lleva de 1968 a 1980, el cual fue un periodo de régimen militar en la historia del Perú, donde el país fue dirigido bajo un gobierno nacionalista conformado por miembros de las Fuerzas Armadas, como lo dice su nombre. Y primero llevaron un plan Inca donde ejecutaron la forma agraria que generó enfrentamientos con los burgueses. Llevando a esto, en 1975 estalló la crisis económica que tumbara el régimen belaquista. Se produjo una de las cuatro grandes recesiones de la economía mundial. Este gran shock externo causó un fuerte déficit comercial que llegó al 80% de nuestras exportaciones, lo que fue el punto crítico de la economía belaquista. Luego de esto, ya tras la caída de Velasco, nuestra economía pasó por una profunda crisis entre 1976 y 1992, con una inflación que fue creciendo hasta convertirse en una hiperinflación y con el PBI que tuvo varias caídas abruptas.
De acuerdo a todo esto, nuestra postura en grupo es que el golpe de Estado fue iniciando por los militares, más no por Velasco. Los militares actuaron sin obtener algún mandato por él. Así fue como la famosa Página 11 clásicamente se convirtió en detonante para el golpe de Estado de Velasco Alvarado, el cual encabezó en menos de un mes. Por otro lado, la economía años atrás en el Perú en el 2020 se devaluó debido a que entramos a una pandemia complicada, la del COVID-19, la cual generó una producción reducida en el macroentorno del Perú. Pero hoy en día la economía del Perú continuará con su tendencia de recuperación y de acuerdo con los agentes económicos, se espera cerrar el año con una tasa de crecimiento de 2,5%. Le doy el pase a mi compañero. Alberto Fujimori llegó al mandato en 1990, gracias a la fama que se ganó con el pueblo peruano. Y bueno, esto mientras que nuestro país no estaba en su mejor apogeo, ya que nuestro país presentaba problemas políticos y sociales, y también no hay que olvidar los problemas económicos. Bueno, a Alberto Fujimori no le tomó mucho tiempo para poder usar su poder. En sus primeros años de mandato, o exactamente en el año 92, hizo el autogolpe de Estado. Por consecuencia, planeaba quedarse en el Congreso, o sea, planeaba quedarse exactamente 10 años o incluso más. Y bueno, la gestión en aquel entonces, Alberto Fujimori logró posicionarse eh, a la economía peruana como un modelo, em, como ejemplo para nuestros hermanos países. Bueno, nuestro país estaba poco a poco recuperándose de una crisis económica y bueno, Alberto Fujimori de alguna u otra forma estaba intentando reparar las secuelas de de los anteriores gobiernos. Por la gran cantidad bueno, por ejemplo, una de ellas es el Inti peruano, el cual estuvo de alguna u otra forma perdiendo el valor, ya que en el gobierno de Alan García, pues en ese caso eh, se había devaluado bastante y con la gran cantidad de dinero inorgánico emitido por ese mismo estado. Así que era crucial revertir esta situación. Ahora tenemos que mantenernos y revertir exactamente estos mayores desequilibrios. El mandato del expresidente también tenía como finalidad combatir eh, la alza de los precios, como por ejemplo la alza de productos cotidianos o simplemente del hogar, ya sea productos como el arroz o quizá como la gasolina, entre otros. También hizo que eh, privatizó las empresas estatales. Esto significa que las empresas eh, eran el motor productivo de nuestro país. En cuanto a las ganancias, gracias a la privatización, se llegó a pagar la deuda externa del país debido a la dura situación que atravesábamos en aquellos tiempos. Bueno, le estaré dando pase a mi compañero Juan Solar. Y bueno, antes de seguir con esto, es exactamente el autogolpe en el año 1992, el 5 de abril, el cual lo dijo a las 22 horas. El expresidente estaba a punto de cambiar nuestra historia peruana. Bueno, llegamos a la conclusión que tuvieron ciertas coincidencias en sus gobiernos. El primero fue que subieron acceso al poder.
Ambos llegaron al poder mediante golpes de Estado. Velázquez Alvarado lideró un golpe militar en 1968, mientras que Fujimori dio un autogolpe en 1992. El segundo, centralización del poder. Ambos dictadores ejercieron un control total sobre el gobierno y las instituciones del país. Tomaron decisiones unilaterales y suprimieron la oposición política. 3. La represión y violación de los derechos humanos. Tanto Velázquez Alvarado como Fujimori utilizaron la represión política y la violación de los derechos humanos para mantener el control sobre la población. Hubo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales en ambos regímenes. Nacionalismo. Ambos dictadores implementaron políticas nacionalistas en sus gobiernos. Velázquez Alvarado promovió la nacionalización de la industria y la reforma agraria, mientras que Fujimori enfatizó la defensa de la soberanía nacional contra los grupos terroristas. Y por último, tenemos el legado controvertido. Tanto Velázquez Alvarado como Fujimori dejaron un legado controvertido en el país. Aunque implementaron medidas económicas y sociales que tuvieron ciertos beneficios, también cometieron abusos y violaciones a los derechos humanos. Sus dictaduras dejaron heridas profundas en la sociedad peruana, que aún se está sanando. Gracias.